palpitaciones, sudores, dolor muscular, sensación de ahogo, miedo a perder el control. Si alguna vez has tenido alguno de estos síntomas, vamos a ver en el vídeo de hoy qué es y cómo se forma la ansiedad. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Íntimas de Emociones. En el vídeo de hoy vamos a ver qué es y de dónde surge la ansiedad. ¿Qué es lo más importante que tenemos que saber sobre la ansiedad? La ansiedad al final es un resultado adaptativo. Por lo tanto, la ansiedad no es mala, la ansiedad es necesaria, gracias a ella nos sentimos preocupados y gracias a la preocupación evitamos que pasen desgracias. Al final, la ansiedad surge como respuesta a una emoción básica, que es el miedo. A veces hay personas que te pueden decir que el miedo es malo, ¿no? Como otras emociones. A mí no me gusta describir emociones ni buenas ni malas, simplemente están ahí y hay algunas que te producen malestar y otras que no, pero al final todas tienen una función y es una función puramente adaptativa, adaptativa al entorno, adaptativa a diferentes situaciones y sucesos en los que nos podemos encontrar. Ahora bien, ¿qué sucede con el miedo? El miedo al final nos salva en muchos aspectos, nos puede salvar la vida si nos encontramos delante de un tigre. Si no tuviéramos miedo, el tigre nos comería, con lo cual el miedo es súper adaptativo también. Ahora bien, cuando este miedo es irracional, cuando este miedo es muy elevado y no sabemos gestionarlo correctamente y se nos mezclan ahí nuestros pensamientos de ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Y si hago esto y sucede lo otro? ¿Y si me acaba pasando? Ahí es donde entramos en lo que es una ansiedad desadaptativa. Y la verdad es que la ansiedad es completamente multifacética. ¿Qué quiero decir con eso? Que afecta a distintas áreas de una persona, tanto a nivel fisiológico, como cognitivo, como afectivo, como conductual también. Al final la ansiedad nos acaba cogiendo todas estas áreas. Por eso padecer de ansiedad puede ser tan alarmante y tiene a la persona completamente presa de todos estos síntomas porque justamente está involucrada en muchísimas áreas. Creo que esto es uno de los puntos más importantes que debes tener en cuenta si eres una persona que te encuentras pasando por una crisis de ansiedad, por un episodio de ansiedad o porque si llevas tiempo ya arrastrando a la ansiedad. La ansiedad no es mala, la ansiedad en cierto modo nos ayuda, nos hace estar preocupados y nos hace sobrevivir en muchísimas situaciones. Por lo tanto, esto es lo primero que debes ponerte en la cabeza, que unos mínimos de ansiedad son necesarios para la supervivencia de la especie humana, son necesarios para que tú sobrevivas, para que yo sobreviva. Así que, a partir de ahora, cuando tengas un momento de ansiedad, piensa que es completamente adaptativo. Ahora bien, ¿cuándo se transforma en desadaptativo? Cuando nos saltan todas las alarmas. Os voy a poner un ejemplo. Si yo me encuentro paseando por la calle con un Rottweiler sin bozal, digo un Rottweiler porque a lo mejor es un perro que da mucha impresión cuando te lo encuentras. Te lo encuentras sin bozal, sin dueño, sin correa y te viene con la boca abierta. En ese momento el miedo que vas a sentir es máximo y la ansiedad que te va a provocar también, pero porque tiene una función, te va a preparar para huir. Esa ansiedad que sientes en ese momento te va a preparar para huir y al final lo que hace es con el objetivo de salvarte la vida. ¿Cuándo es completamente irracional o disfuncional esta ansiedad? Cuando te encuentras un cachorro de Rottweiler atado con su propietario y sientes las mismas sensaciones. Ahí estaríamos hablando posiblemente de una fobia específica, ¿no? Pero ahí es cuando es completamente un nivel de ansiedad desadaptativo. Esta ansiedad sí que ya es de un estado clínico, ¿de acuerdo? Esto sería el principal síntoma que nos indica que estamos pasando por un estado clínico y tenemos que buscar ayuda. ¿Qué más nos va a indicar que no estamos teniendo una ansiedad adaptativa? Pues su intensidad, cuando sus niveles o sus síntomas son realmente que producen mucho malestar. Su frecuencia también nos lo va a indicar. Esto quiere decir si nuestro día a día se ve perturbado por la ansiedad, si nos impide hacer nuestras rutinas o si nos impide acudir al trabajo, al colegio o incluso si nos impide mantener nuestras relaciones sociales. Es ahí entonces cuando todos estos indicadores nos están alarmando de que necesitamos buscar ayuda profesional, porque la ansiedad
se vence. La ansiedad se supera. Muchas veces pues sí que es verdad que se necesita de la ayuda de alguien, la ayuda de un profesional para que nos vaya guiando a salir de todo este entramaño que nos ha metido este trastorno. Otra cosa también que es muy común es que cuando nos diagnostiquen un trastorno de ansiedad vaya con comorbilidad con otro trastorno. Esto significa que vaya aparejado con otro trastorno. Normalmente, tanto psicólogos como psiquiatras nos basamos en el manual del diagnóstico clínico, el DSM, que bueno, nos puede gustar más o menos porque al final son etiquetas ahí que vamos poniendo, pero nos ayuda a hablar un único idioma y a poder actuar mejor con las personas a las que queremos ayudar. Ahora bien, con la ansiedad, ¿qué sucede? Que la ansiedad nos engloba distintos trastornos. El principal, trastorno por ansiedad generalizada, es decir, cuando tenemos un elevado nivel de preocupación por muchísimas cosas, por cosas del día a día. También hablamos de un trastorno de ansiedad cuando hablamos de un TOC, cuando hablamos de un trastorno por estrés postraumático, cuando hablamos de una fobia, de la agorafobia, de las crisis de pánico. Hablando de las crisis de pánico. ¿Cómo surge una crisis de pánico? Pues normalmente viene muy relacionada con el trastorno de ansiedad. ¿Por qué? Porque todos los síntomas que vienen acompañando a la ansiedad hacen saltar todas nuestras alarmas, nos ponen en alerta máxima de que está ocurriendo algo y, como hemos dicho, la ansiedad nos prepara siempre para la huida, para escapar de un peligro. Cuando nosotros percibimos todos estos síntomas, nos asustamos, ya sea consciente o inconscientemente, pero nos asustamos porque nos da miedo que nos suceda algo. Es entonces cuando los síntomas van multiplicándose, incluso aparecen de nuevos y suele desencadenar muchísimas veces en un ataque de pánico, una crisis de pánico. Las crisis de pánico al final son toda la sintomatología que veníamos diciéndonos, sofocos, palpitaciones, sensación de ahogo, a veces incluso no escuchas bien, tienes mareos, sensación de que vas a perder el control de tu vida en cualquier momento, incluso de que vas a morir. Eso es un trastorno de pánico. Los trastornos de pánico llegan a su máximo exponente a nivel de síntomas a los 10 minutos. Ahí es donde los síntomas van a ser más intensos y a partir de los 30 minutos van descendiendo. Eso no quiere decir que sus efectos no duren más, porque incluso con muchas personas el día siguiente se sienten como con agujetas. Y eso es porque también todo el sistema muscular crea una tensión muy intensa, ¿de acuerdo? En el momento de un ataque de pánico. Ahora bien, ¿cuál es el resumen de este vídeo? Os comento que va a haber la parte 2 de este vídeo, donde os voy a dar algunas herramientas para poder vencer la ansiedad, para poderla tratar de forma más personal, ¿de acuerdo? Vuelvo a repetir que si os encontráis en un momento en el que estáis viviendo ansiedad, acudid a un profesional. La ansiedad tiene solución y no tenéis que estar viviendo el día a día con ella, ¿de acuerdo? Ahora bien, en el próximo vídeo yo os voy a dar algunas pautas y algunas recomendaciones para que os ayude a disminuir estos niveles de ansiedad. Ahora, a modo de resumen, ¿la ansiedad es mala? No, no tendría por qué serlo. La ansiedad al final nos ayuda a seguir vivos. Al final la ansiedad es la respuesta al miedo que podemos sentir en determinadas situaciones, en determinados sucesos, ¿no?, de nuestra vida. Ahora bien, ¿cuándo surge? Cuando es desadaptativo, cuando el miedo que sentimos es completamente irracional, es decir, cuando es incluso exagerado, cuando empezamos a sentir síntomas y esos síntomas nos dan miedo y nos da miedo justamente que se vuelva a repetir todo este proceso. Es ahí donde estamos alimentando a nuestra ansiedad, donde estamos provocando que vuelva a aparecer otro ataque de pánico o que la ansiedad no disminuya, justamente porque no le damos la oportunidad de disminuir, porque aumentamos el miedo que sentimos a volvernos a ver dentro de esa burbuja, porque al final te acaba metiendo dentro de una burbuja que muchas veces parece imposible salir de ella, pero se sale. ¿Qué más hemos dicho también? Hemos dicho que actúa en comorbilidad con otros trastornos, como puede ser también muy común, no sé si os lo he comentado, la agorafobia. ¿Por qué? Porque con la agorafobia lo que tenemos miedo es de ir a sitios donde nos vaya a costar escaparnos de ahí si nos da un ataque de ansiedad, si nos viene una crisis de ansiedad encima.
Normalmente, cuando aparece un trastorno de ansiedad, también se da muchísimo de que las personas están evitando muchísimas situaciones en su vida, ¿de acuerdo? Tengo miedo a que me vuelva a suceder. La última vez me sucedió subiendo al metro, pues evito volver a ir al metro o utilizar el transporte público, porque si me vuelve a venir, me muero. Bueno, pues todas estas cosas que evitamos por miedo a que vuelva a aparecer, lo único que hacen es perpetuar el ciclo de la ansiedad. Hasta que no se vencen todos estos temores, la ansiedad normalmente no se va. Así que lo que miramos principalmente en consulta es de dónde surgen esos miedos y cuáles situaciones evitamos, de qué manera distraemos nuestra mente para que no vuelva. Al final, un miedo, hasta que no es afrontado, no puede ser superado. Dicho este resumen, espero que te haya servido este vídeo. El objetivo de él era que no vieras a la ansiedad como algo súper grave, como algo que no tiene solución, como algo completamente negativo. Al contrario, la ansiedad, como os he estado diciendo, es un proceso adaptativo que surge de la respuesta del miedo. Por lo tanto, es un problema que tiene solución, es un problema que tú le puedes poner solución y que si te cuesta, pues que evidentemente busques ayuda a un profesional. Lo dicho, voy a hacer la segunda parte de este vídeo, me lo habéis pedido mucha gente y al final sí que, bueno, pues os voy a dar algunas herramientas que os vayan a servir. Lo principal que siempre hacemos en consulta es hacer un poco de psicoeducación, es decir, lo que os acabo de hacer ahora, ¿no? Para saber realmente qué es la ansiedad y para no ir dando balazos de ciego, ¿de acuerdo? Dicho todo esto, espero que te haya servido, espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, suscríbete en el canal, te dejo también el acceso a mis redes sociales y si tienes alguna petición, quieres que hagamos algún vídeo en concreto, me lo pones también a comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.